Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Yo lamento mucho que haya expresiones políticas que estén a favor de que los niños y las niñas sigan sin tener clases. Me parece que es lamentable que en aras de un objetivo político se esté privilegiando los intereses de un grupo, se esté privilegiando una visión clientelar de la educación, se esté apoyando que regresemos a un viejo modelo donde había herencia y venta de plazas y que se esté de acuerdo con que los niños estén fuera de las escuelas. Me parece que eso es lamentable. Por supuesto, no lo compartimos. Para nosotros lo más importante es garantizar el derecho que tienen los niños y las niñas a una educación. Lo más importante es que las niñas y los niños estén en un salón de clases y por supuesto que continuemos con esta reforma para cambiar y transformar este sistema que, por ejemplo, tenía estos vicios de venta y herencia de plazas y se pueda sustituir por un sistema en donde lo que importe sea el mérito, el esfuerzo del maestro y su capacitación. Así es que eso respecto al primer tema. Sobre el segundo, pues yo diría que cualquier propuesta o cambio habrá que ver de qué se trata. Nosotros insistimos en nuestra postura, primero, de que la reforma educativa es una gran reforma que requiere continuar implementándose, que se debe de profundizar. Nosotros pensamos que no es momento de hacer, por supuesto, descartado desde nuestra óptica, no lo compartimos bajo ningún motivo el que se derogara la reforma, pero también pensamos que no es momento de hacer cambios legislativos a la reforma. Pensamos que este es apenas un proceso que va en marcha, en donde todavía faltan muchos componentes para que la reforma pueda estar funcionando plenamente. Este es un proceso que va a tardar y consideramos que la reforma, en primer lugar, es una muy buena reforma, pero que además fue una reforma que se aprobó de una manera ampliamente democrática, republicana, que en gran medida es uno de los proyectos más importantes de la democracia mexicana y que por lo mismo, antes de pensar en cambios, pues tenemos que dejar que este proceso continúe y se pueda profundizar. Me parece que esa es nuestra posición. Reitero, para nosotros, por ejemplo, la evaluación tiene que continuar, al igual que la mayoría de los elementos o todos los elementos centrales que marca la reforma. Sobre el tema de los descuentos y de los despidos ya los hemos informado. Diario hemos sacado un boletín con las cifras, esto quiero recalcarlo, son las cifras que nos envían las autoridades locales, es su obligación tener estas cifras y también es su obligación aplicar lo que la ley mandata, es decir, los descuentos y en su caso el caso de los ceses y los despidos. Nosotros estaremos muy al tanto y muy al pendiente de que esto suceda y las cifras ya las tienen y hoy se actualizarán como las estamos actualizando cada día. Los datos son claros, en Guerrero están prácticamente ya el 100% de las escuelas funcionando, en Michoacán es también una cifra muy elevada, por encima del 90%, es decir, ahí estamos teniendo una realidad en donde los maestros están asumiendo con mayor responsabilidad lo que tienen que hacer y por lo mismo también la posible ruta o desenlace que se pueda tener en estos estados. A eso me refería. Sobre ¿qué era? El tema de los recursos, bueno, decir que nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la ley. Por ejemplo, el caso de los comisionados, como marca la ley, los comisionados sindicales son legales, pero no pueden estar pagados por la SEP. Nosotros hemos dejado de pagar los comisionados, es una de las demandas que ellos han tenido y para nosotros es muy claro que eso no puede seguir sucediendo. Tienen, por supuesto, derecho a tener esos comisionados sindicales, pero deben de ser pagados por el propio sindicato, no por nosotros. Ese es un ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo conforme a la ley, que es lo que nos toca hacer más allá de otro tipo de apreciaciones. El INE estuvo trabajando y tuvimos varias reuniones para ello desde hace tiempo. Me parece que con una gran sensibilidad del INE sobre las diversas opiniones que hubo de los maestros sobre la evaluación es que empezaron a hacer ese replanteamiento. Fue algo además, por ejemplo, que también en su momento planteó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, con ese,
Es decir, yo creo que aquí el INE responde de una manera muy profesional y con una gran sensibilidad a conocer los planteamientos de los maestros, de quienes habían presentado la evaluación, y como yo lo he dicho, yo creo que esto es un proceso de mejora continua, que es el espacio que nos da la ley para que la política pública sea mejorada de manera permanente. Y en ese sentido, desde nuestra óptica, los planteamientos que ha hecho el INE son adecuados, son correctos, vamos a tener una mejor evaluación. La evaluación que tuvimos anteriormente fue una muy buena evaluación, una evaluación que nos está permitiendo tener un mejor conocimiento de cómo están los maestros, pero sin duda esta será aún mejor con estos 3 instrumentos que ha anunciado el INE. Por un lado, este informe de responsabilidades, después un proyecto que esté aterrizado a las necesidades de la escuela y con eso se logra una mejor contextualización de la evaluación, y finalmente el tercer elemento, que es el examen de conocimientos tanto pedagógicos como disciplinares. Así es que nosotros damos la bienvenida a esta nueva propuesta, vamos a trabajar en lo que nos toca y me parece que es una muestra de cómo, sin necesidad de hacer ningún cambio a la reforma, hay todo un proceso de mejora continua en la política pública que nos va permitiendo mejorar y aterrizar de una mejor forma la reforma educativa. Gracias. En primer lugar, yo antes de ir a ese planteamiento, lo que diría es reiterar en lo que el presidente de la República fue muy claro. No hay condiciones para reiniciar ningún tipo de diálogo y por lo mismo no se va a reiniciar ningún diálogo hasta que no estén todos los niños de regreso en un aula. No se puede condicionar el derecho fundamental, que es el que los niños tienen a la educación y a estar frente a un aula, a nada. No se puede tomar a los niños como rehenes, no se puede utilizar eso como chantaje a la autoridad, y en eso el presidente ha sido muy claro. Primero, el regreso a clases y después analizar el que eventualmente pueda continuar el diálogo. Esa es nuestra postura, con esa claridad. ¿Por qué? Porque a lo que no estamos dispuestos es a negociar la educación de los niños. A lo que no podemos estar dispuestos es a negociar su futuro. Eso no puede entrar dentro de una mesa de negociación de ningún tipo y por lo tanto reiteramos que primero el regreso a clases y después explorar el que se pueda continuar eventualmente con estas mesas de diálogo. Y sobre el segundo tema, decirles a los padres de familia que compartimos primero su desesperación, su enojo, que sabemos el impulso que tienen para abrir las escuelas, como en muchos lugares lo han hecho. Y aquí yo quiero decir y reiterarle a las autoridades locales que tenemos que seguir trabajando en lo que nos corresponde, es decir, aplicar la ley en los casos que corresponda hacer las sanciones que marca la ley y que corresponden, y con lo mismo hacer un gran esfuerzo para estar abriendo las escuelas, para que cada vez tengamos más maestros en el aula, como ha venido sucediendo, y por supuesto para evitar cualquier escenario que pueda trastocar la paz en Oaxaca. Estamos, o en Chiapas o en cualquiera de los otros estados, estamos en un momento complicado, en donde sin duda la prioridad es que los niños regresen a clases. Entendemos el malestar y la desesperación de los padres de familia, lo compartimos y en ese sentido nosotros estamos actuando con los instrumentos que tenemos de acuerdo a la ley. Y por ello reiterar el llamado a que los maestros regresen, los que no lo han hecho, regresen al aula. A los maestros que están ahí por una vocación, que saben que su compromiso es estar con los niños, es estar dando clases, reiterarles que cumplan con su obligación. Esa es su vocación, esa es su obligación y es donde los queremos, en las aulas, y que estaremos haciendo ese esfuerzo para que así sea. Y a los líderes de la coordinadora reiterarles el llamado. De verdad, ustedes también son maestros, ellos también son maestros y tienen que estar en las aulas. Para eso son maestros, esa es su vocación y ese es el llamado que seguiremos reiterando. Primero las aulas, primero la educación y después continuar con cualquier diálogo que se pueda tener. Pero esa es la prioridad y lo dejamos una vez muy claro. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.